Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. El Real Zaragoza que necesitaba ganar sí o sí. Y eran muchos empates consecutivos. Casi nada hubo en la primera mitad. En la segunda empezó fuerte. La contra lanzada por Dani Ojeda. En el 2 contra 1. Le envía ese balón a Puyol, que lo estrelló en la madera. Pero vean, recogió ese balón Cristian Rodríguez. Testaraza al fondo de la red para marcar el 0-1. Se avanzaba el conjunto berciano. La Romareda. Una contralanzada a la perfección. No entró el disparo, el trayazo de Puyol, sí lo hizo el remate posterior de Cristian. A partir de aquí dominó el Real Zaragoza, que dispuso de varias ocasiones para empatar el partido. Ese disparo de Fran Gámez. Balón filtrado. Disparo que acababa sacando con una muy buena parada Amir. Después de la incorporación de nuevo de Fran Gámez. Lo ven desde la derecha, el disparo al primer palo, bien leído por el guardameta. Penalti cometido sobre Juanjo Narváez, lo señaló el colegiado y lo transformó Valentín Bada. Era el minuto 76. Gol desde los 11 metros del argentino. Recogía el balón para salir rápido, pero no hubo más. Empate a 1, dos equipos abonados el empate. Ya es el séptimo empate consecutivo para el Real Zaragoza. Rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalay, fue el rugido del león, yo. Buenas noches, mister. Jorge Hernández de Aragón Deporte. Pedía un cambio, no sé si grosso modo al final hemos visto lo mismo. El equipo empieza perdiendo, le consigue empatar el choque con una voluntad tremenda, vuelca el campo hacia la portería contraria. No sé si tiene la sensación que hemos visto el mismo partido de las últimas semanas. Bueno, ya no de las últimas semanas. El tema es encajar el gol. Nosotros somos un equipo, más allá de que nos cueste a lo mejor estar acertado, pero al final siempre vamos a tener nuestras opciones, y sobre todo en nuestro estadio. Lo que no puede pasar es el gol que nos han metido. Ahí el máximo responsable es Juan Ignacio, porque soy yo en la jugada y no puedo admitir que Íñigo, que tiene tarjeta amarilla, sea el último hombre. Entonces, a partir de ahí pues hay una lectura, que es el partido, que es lo que pasa en la categoría. Un equipo que se adelanta en marcador, pues bueno, y sin embargo luego está la parte positiva. El equipo le ha echado casta, le ha echado su orgullo, la raza, al final, como bien dice, se vuelca. Y bueno, pues al final no, hemos quedado otra vez corto. Me acuerdo solamente ya de la última jugada, la de Enano de cabeza. Hubiésemos metido, pues ahora estaremos todo el mundo eufórico y estamos otra vez apenados que hemos perdido 2 puntos en casa ante la Ponferradina. Con el máximo respeto a la Ponferradina y admitiendo también y felicitándole por su trabajo. Sobre todo también ha hecho unos cambios de inicio y bueno, todas esas cosas también hay que valorar en la justa medida por el rival. Hola Juan Ignacio, Javier Lainez de Radio Marca Zaragoza. El equipo hasta el gol de la Ponferradina tampoco ha estado tan bien como otros partidos. Me da la sensación, después del gol quizá sí que ha sido ese Zaragoza reconocible que hemos visto en los últimos partidos, que ha sido superior a su rival, que ha tenido un montón de ocasiones. Quizá da rabia eso, ¿no? Que te tengan que marcar gol para que el equipo vuelva a ser ese equipo dominador y que ha superado, en mi opinión, al rival. Sí, es verdad, porque en la primera parte hemos estado más lentos, y sobre todo lentos en la circulación de balón, en provocar ese juego que nosotros buscamos de banda y sobre todo provocar el estrés. Queremos provocar estrés en el equipo rival a través de esa cometida y esa furia que ha sacado el equipo que hemos comentado a través del gol en contra, ¿no? Pero vuelvo a repetir,
Es muy largo, llevamos muchos empates, es verdad que lo de la Romareda ya es una cuestión, ya, como digo yo, de no ganar en casa. Todas esas cosas, pues evidentemente no gusta a nadie y me imagino que menos al aficionado. Buenas noches, Juan Ignacio, Pablo Palomares para Ebro FM y 15TV. El Real Zaragoza ha lanzado hoy hasta 10 córners, además ninguno de ellos ha acabado de concretarse y precisamente, como ha comentado, uno de ellos ha acabado en ese gol de la Ponferradina. ¿Cree ahora mismo que es una tarea pendiente para el equipo, ese balón parado ofensivo? Sí, lo estamos trabajando también. Es verdad que el balón parado es un arma muy importante en el fútbol. Hoy en día partidos muy cerrados igual se diferencian por ese balón parado. Bueno, y como bien dices, encima de una jugada a favor nos ha venido la jugada en contra. No tiene que suceder nunca. Ahí hemos estado, ya que te digo, como máximo responsable, yo os he explicado la jugada. Posiblemente sea la pregunta de todos los días, no le digo que no, pero es una semana más con el empate, la clasificación empieza a romperse. No sé en qué grado de preocupación está usted y en qué grado de preocupación de que al final los jugadores pierdan un poco la fe en lo que están haciendo. Porque ahora sí que se empieza a ver ya, no la clasificación está rota del todo, pero sí que se empieza a ver diferencias. Bueno, yo creo que va a ser un campeonato muy igualado, de verdad. Va a ser un campeonato muy igualado. Es cierto que tienes que sumar de 3 para esas distancias, como estabas comentando. Si te das cuenta, la jornada, no sé cómo han quedado de más resultados durante el día de hoy, pero los 2 días, ayer y antes de ayer, creo que ha sido empates y un par de victorias más. Es verdad que al final hay que sumar, no buscar justificación ni excusa. Y sí que es cierto que nosotros queríamos sumar de 3 en 3 en algunos partidos que no ha podido ser. Fíjate hoy, ¿no? Por ejemplo, el día de Huesca el penalti no entra, hoy sí que metemos el penalti y al final son, pues eso, los pequeños detalles los que nos van a diferenciar en el trayecto. Pero yo estoy convencido que al final la liga es muy larga y encadenaremos varias victorias, que es fácil decirlo, pero llegaremos ahí para estar siempre, como digo yo, en el lío. Lo que se ve desde fuera es que el equipo, en cuanto le empiece a meter los goles, lo ha dicho John Pérez Bolo, este equipo, el Zaragoza, en cuanto marque goles estará arriba. ¿Cómo se tiene esa paciencia, Juan Ignacio, para mantener la calma con los futbolistas, para que no se pierda la forma de jugar que estáis jugando? Porque al final es difícil, ¿no?, que jugando así los goles no lleguen. Sí, al final ya no se trata de la calma o de la confianza del propio jugador. Al final es un poquito el desarrollo del partido. Hoy es un análisis que da para que el jugador también reflexionemos todos, ¿no? Porque, como bien decís, la primera parte, encajar el gol y la reacción. Es esa determinación que tiene la hora y media que dura un partido, como ha habido tantos partidos dentro del partido, eso nos hace ser más profundo en el análisis. Usted suele ser bastante objetivo con sus jugadores. ¿Está Adrián para algo más de lo que está jugando, de los minutos que está teniendo? El otro día hizo una buena segunda parte, ha entrado en el 80. ¿Está para algo más, Adrián? Bueno, ya sabes que los entrenadores tomamos decisiones muchas veces acertadas y otras no. El otro día, como me dices, jugó toda la segunda parte. Hoy ha salido, hemos metido, digamos, el hándicap de la tarjeta amarilla de Íñigo y he metido a Petrovic. Podía haber salido el triángulo, ¿no? Adrián con Iván y con Nano en ese cambio. Lo que pasa, pues no, para no romper tanto el equipo, hemos aguantado un poquito más. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo... Como de frustración, ¿no? Como siempre, siempre tener que andar remando contra corriente, ¿no? Siempre que nos marcan, ahí es cuando damos ese cambio de actitud que al final es cuando salimos a buscar los partidos, y ese tiene que ser del minuto 0 cuando empieza. Hemos perdido 45 minutos porque al final nos han ganado la segunda jugada, hemos jugado muy directo, no hemos impuesto nuestro juego, más con nuestra gente, con este estadio, y la verdad que eso, para reflexionar, simplemente reflexionar uno mismo, ¿no? De su personalidad, ¿no? Cada jugador tiene su carácter, su punto de vista, y creo que hay que hacerse autocrítica a uno mismo y seguir para adelante, ¿no? Mirarse el ombligo y seguir, insistir que las victorias van a llegar, porque al final, si ves los últimos 30 minutos, creo que el equipo mereció más, y es ahí donde se vio el verdadero Zaragoza, ¿no? Suele haber una variante táctica cuando el equipo se pone perdiendo, que lamentablemente es lo que ocurre, que es un doble pivote, y el equipo, por lo menos desde fuera, parece que se encuentra más cómodo. Cuando te has quedado tú ahí, ha entrado Adrián,
No sé si has tenido la sensación de que esa segunda parte tú también te has encontrado más cómodo con ese dibujo. Sé que lo decide el técnico, pero al final ese doble pivote parece que le funciona mejor al equipo. Eso son cuestiones del míster y al final son... En el campo hay un sistema, pero el sistema o sea, los jugadores vamos girando y tiene que funcionar, porque al final jugamos con doble pivote, cuando empezamos con Íñigo y Zapa ahí de doble pivote, yo un poquito más tirado a la izquierda, para liberar un poco más a Juanjo también. Al final es un sistema que va girando, los jugadores vamos turnando y tenemos que darle más movilidad, porque al final en los 45 primeros minutos no aparecimos y era un ritmo de decir, nos da igual. Presionamos y como que nos daba igual, y eso no tiene que pasar, más con esta gente, con la presión que exige jugar en el Zaragoza. Hay que hacerse autocrítica, como te dije, y mirar para adelante. Decías seguir. El equipo no pierde la fe. Me refiero que eso a lo mejor puede ser el mayor problema que os encontréis, porque que seguir haciendo las cosas como se hacen y no cosechar resultados no os afecta psicológicamente de veniros abajo. Al final, si ves los resultados, siempre empezamos perdiendo y nunca siempre lo terminamos empatando, ¿no? El problema es que nunca nos podemos poner delante, van muchas jornadas y no podemos imponer nuestro juego de un comienzo y adelantarnos al marcador, porque creo que si nos adelantamos al marcador le podemos hacer mucho daño a los rivales. Tenemos jugadores de muchísima calidad, en la contra somos peligrosos y hay que seguir insistiendo, como te dije. El plan del míster lo tenemos muy claro, pero depende también de nosotros mismos, de hacerse autocrítica y de mirarse un poquito el ombligo para seguir creciendo uno mismo y como equipo, ¿no? La última por mi parte, 7 empates seguidos. No sé si te había pasado alguna vez en tu carrera y si tiene alguna lógica, si le encontréis alguna lógica ahí dentro. No encontramos ninguna lógica, la verdad. Es algo inusual que no suele pasar y la verdad que, créanos que estamos con mucha bronca, en el vestuario hay mucha bronca, no sé, que no te puedo decir las palabras que la verdad siento, pero la verdad mucha bronca, mucha impotencia.